Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. En la recta final hacia el primer aniversario de Testigos del Crimen, nos da mucho gusto darle la bienvenida, querido auditorio, a una nueva entrega de este programa. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria. Tras el cristal, saludando a todos ustedes, también se encuentra con una sonrisa pletórica René Palacios Gaguín, el canciller. Por cierto, les hago una cordial invitación para que escuchen sus podcasts, Imposible Estar de Acuerdo y Más Allá de la Frontera, dos programas estupendos que nos pueden dejar mucho conocimiento de más. ¿Cómo estás, Lupita? Pues muy bien, muy contenta porque estamos a punto de cumplir un año, estamos emocionados con este primer aniversario que, les depara a todos nuestros escuchas una increíble sorpresa. Y además, si les gusta el cine, reserven el 25 de noviembre porque vamos a ocupar todo el día para festejarnos. Y digo festejarnos porque no solamente es Frecuencia Cero, Testigos del Crimen, Roberto y Lupita, sino también todos nuestros escuchas. Claro, todos nuestros escuchas, todo el equipo que hace posible que llegue a ustedes esta transmisión. Y pues como precisamente comentó Guadalupe y como hemos venido comentando semanas atrás, les pedimos por favor que el 25 de noviembre, sábado, lo reserven, porque en punto de las 10:30 horas, 10:30 de la mañana, en Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM, en la Sala Lumière concretamente, tendremos nuestro primer gran maratón de cine que se llama Crimen, Cámara, Acción, una serie de películas que seleccionamos aquí el equipo de producción de Testigos del Crimen, todas ellas relacionadas con el tema criminal, todas ellas relacionadas con crímenes reales. Y tenemos una programación estupenda, Guadalupe. Claro que sí, es algo extraordinario lo que vamos a tener. Vamos a empezar con la Condesa Drácula, que está basada en la vida y crímenes de Elizabeth Bathory, aquellos escuchas que nos siguieron en este podcast, y si no lo han escuchado, por favor, para que tengan un antecedente, escúchenlo. Vamos a después ver El Inquilino, que también está inspirado en los crímenes de nuestro famosísimo Jack el Destripador, que ha sido todo un rating. Y que además es una joya de la cinematografía, puesto que es pues una de las primeras películas mudas basadas en el caso de un asesino en serie, y además dirigida por Alfred Hitchcock, Guadalupe. Que esto lo hace interesantísimo, y cuando todavía estaba en Inglaterra, en aquellos años en donde él esperaba hacer cine, y un cine muy diferente, además de poder llevar a las pantallas todo el terror y todo el miedo que se pudiera, ¿no? Así es, como que marca de sus primeras constantes, ¿no? El tema criminal. Sí, porque fue una de sus grandes, no sé si preocupaciones en la vida de Hitchcock, pero sí de las cosas que a él le atrajo en su vida, curiosamente, que fue la muerte. Exactamente. Seguirá la película Compulsión, dirigida por Richard Fleischer, un director memorable por ofrecernos joyas como El Estrangulador de Boston con Tony Curtis, y si mal no recuerdo, El Estrangulador de Reddington Place con Richard Attenborough. Y esta película Compulsión está basada precisamente en el caso que nos ocupa en una futura emisión de Testigos del Crimen, el caso de Nathan Leopold y Richard Loeb. Y tendremos luego un receso donde exhibiremos un documental llamado Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Seguiremos con una joya de la cinematografía nacional, Las Poquianchis de Felipe Casals. Y posteriormente tendremos una conferencia, Lupita. Bueno, vamos a estar ahí tanto los locutores de Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Por supuesto, a quienes les mandamos un cordial saludo y felicitación, porque ahí va viento en popa Cinemanet por 107.9, entonces escúchenlo. Y va a estar nuestro director, que es Edgar Luna, y sus servidores, tanto Roberto como yo, estaremos por ahí platicando con ustedes acerca de todos estos temas, ¿no? Y para cerrar con broche de oro, vamos a poner también en exhibición a Carla, que es una película hecha tanto de Estados Unidos como en Canadá, por el director Joel Bender, en donde
se inspira con los crímenes que cometió Karla Homolka y Paul Bernardo. Su esposito. En donde, sí, su tierno y lindo esposo. Sí, oye. Que hemos platicado de ellos en Amor de Locos, ¿no? Entonces también, para que también vayan todos preparados, vayan haciendo también la tarea o remembrar estos podcasts y vuélvanlos a escuchar, por favor. La entrada es absolutamente libre, no les va a costar un solo quinto, y repito la cita, sábado 25 de noviembre de 2006 a partir de las 10:30 de la mañana, Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM, ubicada en el antiguo bosque de Chapultepec, primera sección, justo por la entrada peatonal y vehicular del zoológico de Chapultepec. A partir de ahí pueden llegar, una estación cercana es el Metro Auditorio, muy muy cerca, sobre Paseo de la Reforma, y pues ustedes pregunten dónde está el zoológico de Chapultepec. Yo creo que todos ustedes saben. Sí, no, ahí está, y además tiene una vista del lago preciosa, entonces va a ser algo encantador, y sobre todo que vamos a estar de manteles largos, y lo que queremos es compartir más allá de estos micrófonos y más allá del análisis y el crimen y todo eso. Y del favor que nos hacen conseguirnos cada viernes o cada día que ustedes escuchen estos podcasts. Queremos festejarlos con ustedes porque ustedes realmente están haciendo este programa, cosa que estamos súper agradecidos y muy contentos. Pues así es, entonces nos veremos por allá, por ahí podremos platicar y pues intercambiar experiencias sobre lo acontecido durante este primer año de Testigos del Crimen. Y Lupita, también tenemos muchos correos electrónicos. Claro que sí, estamos muy contentos porque nos han escrito de muchísimos lugares. Uno de ellos viene desde Inglaterra, de parte de Elizabeth Carter, que además hizo el gran favor y atención de escribirnos en español, en donde nos platica que ella trabajaba muy cerca de Whitechapel, por donde pasó todo lo de Jack el Destripador, y que bueno, que le interesan mucho estos temas porque además está estudiando psicología. Interesantísimo. También tenemos un email de Luis Héctor Pavón Ruiz, quien nos felicita. Él nos escribe desde Villahermosa, Tabasco. Un saludo hasta todos nuestros amigos de Villahermosa, Tabasco, y gracias por sus comentarios. En su momento pues esperamos poder comentarlos con más detalle. Y tenemos muchas personas más. Por ahí reapareció Sara Susana Cermeño, también un saludo. Sí, le mandamos saludos. Nos dio muchísimo gusto reencontrarla en estas líneas de comentarios. Y pues bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Y pues vamos a entrar en materia, Lupita. El día de hoy tenemos un podcast que nos ha solicitado mucho el público. Sí, bueno, uno de los que nos lo sugiere es Gabriel Amador y también Francisco Temores, es hablar acerca de Ed Kemper, ¿no? Exactamente. Ed Kemper en este momento, bueno, para el próximo 18 de diciembre estará cumpliendo 58 años de edad. Este hombre actualmente se encuentra recluido, es uno de los internos más célebres en el Hospital Mental de Vacaville para criminales en California, un sitio que, si tú recuerdas, también hospedó a Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. En algún momento, sí. Vea nuestro podcast número 16. Y este hombre cada año recibe cientos de cartas de admiradoras y ha sido entrevistado en numerosas ocasiones tanto por Robert Ressler, nuestro héroe, como por su antiguo asociado John Douglas, ambos perfiladores del FBI. Y lo más curioso es que Douglas recuerda en su libro Mindhunters o Cazadores de Mentes que el caso de Ed Kemper para él es el auténtico hecho de un asesino en serie producido por una infancia terrible. Y yo creo que para explorar un poco acerca de sus grotescas acciones debemos de irnos a su infancia. Por supuesto, porque esto, bueno, lo marcó terriblemente, debido a que en sus primeros años, empezó como cualquier niño normal, tenía un papá, una mamá, una casa, las hermanas, que eran mayores que él, pero hacia 1957 los papás se divorcian. Hemos de ubicar el año, 1957. ¿En qué sentido lo remarco? En que para estas fechas, a pesar de que era aceptado el divorcio, sobre todo en Estados Unidos, no era bien visto, no era plausible y bueno, decían que dejaban terribles huellas en los niños que los traumatizaban. Bueno, en el caso del pequeño Ed, así fue. Exactamente, el chico tenía apenas 9 años de edad en ese momento. Él nace el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Y pues los hombres, como tú dices, se divorcian y la madre y los hijos se van a vivir a Montana. Esto obviamente le va a causar una serie de cicatrices terribles a Ed, no solo por el hecho de la ruptura, sino por todas las cosas grotescas que pasaban al interior de casa.
Sí, porque la mamá, que es Clarence Strandberg Kemper, era dominante, era abusiva desde un sentido emocional, y para castigarlo por las faltas que hacía lo encerraba en el sótano. Pero además no solamente era eso, él vivió sin la figura paterna, ¿no? Con una madre dominante que empezó poco a poco a odiar con todas este tipo de acciones, pero además había un plus. La señora, bueno, pues señora divorciada, con todo el derecho de tener un nuevo galán, una nueva pareja, lo tiene. Lamentablemente estas parejas que escogía eran pues agresivas, maltrataban al pequeño Ed. Sí, abusaban de él en el sentido físico, y no tuvo varias parejas, pero por casualidad o por lo que ustedes quieran, recordemos que las casualidades no existen, sino solamente las causalidades, como bien decía Freud. Todos eran abusivos y golpeadores con él, y casi siempre eran alcohólicos. Entonces esto fue llenando de resentimiento a Ed, porque además la mamá no lo defendía a él y no le daba la razón a él, sino a los señores, a los padrastros, en fin, y estos, cada vez los castigos eran más severos y más duros, pues fue marcando serias heridas y cicatrices llenas de resentimiento a lo largo de su vida. Pues obviamente todo esto va a repercutir en la conducta del pequeño Ed, y pues vamos a comenzar a apreciar una serie de comportamientos verdaderamente perturbadores. Pero ¿qué te parece si platicamos de ellos? Después de este corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos tratando el caso de Edmund Emil Kemper III, uno pues de los asesinos más infamemente famosos de la historia de los Estados Unidos. Guadalupe, comentábamos antes de entrar a esta pausa que esos años de abuso sistemático que sufre Ed en la más tierna etapa de su vida van a dejar una serie de cicatrices terribles y van a reflejarse en una serie de acciones que bien pueden considerarse el prólogo a todo lo que va a ser su terrible carrera, ¿no? Sí, porque a pesar de que él en la infancia es un pequeño taciturno, tímido, pues bastante introvertido, tiene muy pocos amigos, él en sus conductas es sumamente agresivo. Él tiene hermanas, si mal no recuerdo, era el único varón, ¿sí? Las hermanas son mayores. De aquí, por ejemplo, se me ocurre una hipótesis de no saber si fue un hijo deseado o no deseado, porque pues, si ya había hermanas mayores, con crisis quizá ya entre los papás, pues el hijo quizá o era pegote, o sea, era el niño pegote de que venía como misión para unir a los papás y a la familia, y falló, y por lo tanto toda la descarga y toda la rabia queda aquí. Y desde otra parte, bueno, pues ya había hermanas y todo, y el que hacía, agarraba sus muñecas, y no precisamente para jugar a las muñecas, tiene un juego muy particular, las decapitaba. Así es. Luego se las aventaban las hermanas, ¿no? Y las hermanas, pues imagínense, ¿no? Alguien que nos corta la cabeza en nuestra muñeca, uno, nos da horror, y dos, bueno, pues terminas gritando y llorando. Además, esta no fue la única conducta perturbadora. Por ejemplo, en su escuela decían que él era un soñador despierto, y él en sus años de encierro comentaba que él tenía fantasías acerca de violencia, acerca de reafirmación de la estima,
y además en esos años decapita a su gato y coloca la cabeza en un altar. Sí, que además lo tenía en su habitación, en donde se dormía, se despertaba, hacía, entraba, y todo el tiempo estaba viendo la cabeza del gato, ¿no? Que esto, bueno, era una parte de asustar, digamos, a los que lo rodeaban, en este caso a mamá, de decir, pues tú me has maltratado, pero yo te asusto. Así y es. era como esta parte de sensación de poder. Exacto. Y pues es tal el susto de la mamá, es tal el rechazo que siente hacia él, que termina mandándolo de regreso a California con los abuelos. Nada más que en California, con los abuelos, el 27 de agosto de 1964, cuando apenas tiene 15 años de edad, pues va a cometer pues tal vez su primera atrocidad mayor. Sí, porque aquí, bueno, intentan corregirlo, intentan darle amor, todo ese amor que por 8 años no ha tenido, en donde él se ha sentido rechazado y maltratado. Sin embargo, a él no le gusta mucho esta interacción y mucho menos le gusta seguir reglas, límites. Y bueno, hemos de pensar también en las diferencias generacionales y de edad, y no está muy de acuerdo en cómo los abuelos lo están limitando. Y bueno, pues un día dice, ya me cansaron, voy a matarlos. Exacto, toma una pistola, le dispara a su abuela, Maud Kemper, quien está trabajando en un libro infantil, la mujer creo que escribía por ahí, y después de que su abuelo llega de la tienda de hacer compras, le dispara también. El joven Ed, 15 años de edad, llama inmediatamente a su mamá, le dice lo que acaba de hacer, ella le conmina para que llame a la policía llega, se hace todo el proceso, total. Ed termina siendo confinado en el Hospital Estatal de Atascadero, en California, y después de estar cierto tiempo ahí bajo evaluaciones, bajo tratamientos, logra engañar a los doctores fingiendo que está bien, y en contra de la recomendación de los médicos, lo dejan en libertad, lo dejan bajo el cuidado de su madre. Sí, porque además aquí todo el proceso que lleva, porque duró varios años, ¿no? Sí. En donde aquí se le diagnostica como paranoico. Habrá que ver qué otras características tenía de que, bueno, le querían hacer daño, etcétera. Vamos a recordar una cosa, no existe adentro si antes no existió afuera, que me refiero. Él tenía un punto de referencia en el afuera, en que lo maltrataban, lo veían feo, no lo querían. Entonces, de esto que él vivió, lo introyecta, es decir, lo mete internamente en la psique y ahí se organiza de tal forma que él se siente amenazado siempre. Ajá. Entonces, todo este rollo paranoico empezó afuera. ¿Por qué? Claro. Pues porque no lo querían y lo veían feo. O le querían hacer daño, o no le gustaba, por ejemplo, como lo trataban los abuelos, entonces los mata, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, bueno, él está proyectando en los abuelos toda esta agresión que siente y la deposita en el abuelo y en la abuela, ¿no? Y casualmente son los abuelos paternos, ¿no crees que allá también hay cierto odio reprimido hacia el padre, que fue el quien sí, porque el papá los dejó? Se desaparece, el papá pues no se vuelve a saber de él, y es toda esta rabia y todo este odio contenido. Y tiene en ambos las figuras, tanto la materna como la paterna, simbolizadas a través de los abuelos, ¿no? Claro. Y es nadie se quiere hacer cargo de ti, lo cual pues lo va resintiendo. ¿Qué pasa durante la estadía en el Hospital Estatal de Atascadero? Él, digámoslo así, se va volviendo un paciente profesional. El paciente modelo. El paciente modelo, pero ¿a qué me refiero con paciente profesional? Es más jerga de terapia, porque es aquel que de repente llega a la consulta, pero tú eres el terapeuta, eres la psicóloga número 15 que ve, porque desde los 5 años anda de un lado al otro con terapias. Entonces ya se sabe perfectamente cómo verse el mecanismo de la entrevista, de la historia clínica, cuáles son los pasos a seguir, el inicio, todo esto. Hay que responder, su lenguaje corporal. Exacto. ¿Qué quiere escuchar el terapeuta para hacerlo sentir que está curado? Exacto, o que mira, qué bueno eres. Y yo ya estoy mejor gracias a ti. Entonces a eso le llamamos un paciente profesional. Y Ed Kemper se volvió uno de ellos, porque además le practicaron
no sé cuántas pruebas psicológicas, desde inteligencia, que son las de Wise, por ejemplo, que es una escala para medir CI y otras habilidades, de personalidad, me imagino el MMPI, ahora ya es el MMPI 2, o a las proyectivas que manejan todo lo emocional, pero él fue aprendiéndolas a hacer, ¿sí? Claro. A perfeccionar esto. Entonces, ¿cuál fue la cerecita en el pastel? Cuando él les dijo, ya soy todo un cristiano, me arrepiento de todo mal. Pues ¿cuál? Les estaba viendo la cara, obviamente. Les estaba dando coba. Entonces lo dejan salir y pues va a los dulces y tiernos brazos de mamá a ser cuidado. Y fíjate que después de que Ed sale de la cárcel, bueno, como tú dices, pasan varios años, él crece como un hombre grande, mide más de 1,80 metros de estatura, es corpulento, pesa 135 kilos. Si mal no recuerdo, Roberto, perdón, medía como 2 metros y cacho. Yo tenía el dato de que era más de 1,80, pero era un monstruote el tipo. Sí, no era una cosota. Físicamente impresionante. El tipo no logra conseguir empleos fijos, hace trabajos de bajo perfil hasta que consigue un trabajo en la división de carreteras que le va, pues de alguna manera, a facilitar el acceso a pues toda esta furia homicida que va a iniciar en mayo de 1972. Pero ¿qué te parece si concluimos con esto, Lupita? Después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, continuando con la historia acerca de Ed Kemper, en donde estamos verificando, queridos escuchas, que en efecto el joven Kemper llegó a medir más de 2 metros. Sí, es impresionante, Lupita. Tengo aquí en las manos el libro Asesinos Seriales de Andrea Pesce, un libro bastante interesante de propiedad de Guadalupe, muy bueno, que está en su biblioteca personal. Y efectivamente, yo nunca he visto una fotografía de Ed Kemper en relación a otras personas. Y efectivamente, tenemos aquí una foto donde hay varios personajes, los sheriffs del condado de California. Y efectivamente, si uno que tengo aquí y que está al lado de Ed Kemper mide aproximadamente unos 75 centímetros de estatura, Ed Kemper lo rebasa considerablemente. Yo creo que es un tipo que sí rebasaba, como tú dices, los 2 metros. Entonces, este es un pequeño breviario de testigos del crimen. Pues fíjate, Lupita, que como decíamos, Ed, con esta facilidad, a partir del 5 de mayo de 1972 y hasta el 21 de abril de 1973, va a comenzar una ola homicida tremenda. Él va a darle aventón a jovencitas estudiantes que se encontraban en las carreteras pidiendo autostop, como dirían los españoles, o aventón, como le decimos nosotros. Sí. Y resulta que con engaños les ofrecía llevarlas en su automóvil, y llegado cierto momento las conducía a caminos abandonados. Ahí las estrangulaba, les disparaba, las apuñalaba, etcétera. Las violaba algunas y las mataba. Pero ¿qué hacía después con los cadáveres, Guadalupe? Bueno, ahí no terminaba, porque dices, bueno, pues ya concluyó, ya dio satisfacción a su deseo criminal, a esta parte de sangre y de muerte. Bueno, lo que acontecía es, ¿recuerdan lo que pasaba con las muñecas de las hermanas? Exactamente. Bueno, pues hagan de cuenta que estas eran las muñecas de carne y hueso, y por lo tanto las degollaba, las decapitaba, y lo que hacía era guardar las cabezas. Llegó a desmembrar a algunas de estas chicas y a enterrar en diferentes partes, muy aleatoriamente, digamos, escogía los terrenos, y ahí enterraba y guardaba los brazos, las piernas, el tórax, etcétera, y las cabezas se las llevaba. ¿Qué hacía después? Digo, porque ahí no terminaba y concluía este furor homicida, sino ya con las cabezas las enfilaba y se masturbaba frente a ellas, ¿no?
como una parte de una satisfacción sexual obviamente perversa, en donde la fantasía parece ser que era exhibicionista y voyerista a la vez, en donde era lo que le producía aparentemente una cierta satisfacción sexual. Sin embargo, esto es completamente tanático, porque estamos hablando de muerte, no de vida, claro, ¿no? Es completamente destructivo. Y además, pues a veces las llevaba a casa de la mamá, las enterraba ahí, como una especie de burla, como una especie de mofa hacia la madre, de reto a esta autoridad que él le lastimó mucho, porque mamá en realidad no estuvo. Entonces, pues imagínate, quedaban todas descuartizadas, todas escindidas. En algún momento platicamos de la escisión, en donde quedaba el objeto completamente fragmentado, porque así se sentía y nunca pudo integrar internamente un objeto de amor lo suficientemente bueno como para procurarlo. Entonces pues la regaba. Exacto. Literal, la regaba por todas partes, ¿no? Y fíjate, Guadalupe, que el 21 de abril de 1973, como punto final a su historia, a su furor homicida, como decíamos, va a dirigirse hacia el departamento de su propia madre. Ahí, mientras ella duerme, la asesina con un martillo golpeándola en la cabeza. No contento con ello, la decapita, utiliza la cabeza como una mesa de dardos, como un tablero de dardos. Se pone a jugar dardos ahí con la cabeza de mamá, tal era el odio. Sí, no, imagínate todo esto. Y esto que mencionas acerca del martillo es algo que también fue un motivo por el que la mamá lo mandó con los abuelos. Sí. Porque cuando empezaba a resentirse este pequeño, cuando era chiquito, y lo regañaba y todo, la mamá al dormir, bueno, pues ya todo el mundo durmiendo en la casa, y en muchas ocasiones se despertaba la mamá, y a quien encontraba frente a ella al momento de despertar era Ed, con un martillo en la mano velando su sueño. ¿Qué tal? Entonces, lo que fantaseaba de la infancia y lo que hizo en la infancia, pues lo llegó a repetir cuando fue grande. Lo materializó en la vida adulta. Exactamente. Las muñecas, la decapitación de las muñecas con las personas, con las mujeres reales. Y materializó el homicidio a mamá, el matricidio, literalmente, de velar su sueño con un martillo en la mano a matarla con el martillo. Fíjate que no contento con esto el joven Ed. Él no era de una nada más, ¿no? No, en absoluto. Él toma el teléfono, llama a la amiga de su madre, Sally Harlett, la invita a casa de mamá a ver una película, a cenar, y pues bueno, cuando llega esta mujer muy ingenua, muy lista para disfrutar un rato feliz con la familia Kemper, el joven Ed la estrangula, la asesina, y él va, después de esto, 2 días después, el 23 de abril, va a llamar a la policía de Santa Cruz, California, y va a confesar todos sus crímenes, va a revelar las locaciones donde enterró a las víctimas. En este momento tiene 24 años de edad, y si consideramos a los abuelos, a las chicas y a la mamá y a la amiga, mató a 10 personas en total. Pero además aquí hay algo interesante, porque llegó un momento, ahorita estoy recordando de la historia, que gracias a la mamá, que intercedió porque era buena conducta y el cuate estaba supuestamente adaptado a esta sociedad, hicieron que se borrara de su historial la muerte de los abuelos. Sí, quedaron sellados sus expedientes porque era menor de edad, precisamente. Sí, y además con todo este diagnóstico de paranoia, locura, etcétera, queda limpio y él puede comprar un arma. Sí, así es. Que es entonces ya con donde se termina, digamos, que poner todo el rompecabezas acerca de todo esto. Y fíjate cómo empieza y cómo termina sus homicidios. Sí. 1, con los abuelos. Sí. Y 2, con la madre, a pesar de que también estaba la amiga, bueno, también una parte de desplazamiento. Sí. ¿Qué simbolizaban estas mujeres? Todas eran esta parte simbólica de la madre, ¿no? Sí, esta madre que no le dio, que no le cuidó, que no le ofreció apoyo y protección, Ajá. como entre comillas toda madre debería de hacerlo. Ajá. Pero empieza matando a familiares, a los abuelos, que representan a esta pareja que no lo supo cuidar, y total, pues los ancianos tampoco lo iban a saber cuidar ni guiar, y termina con la madre. Ajá. Aquí lo curioso es que no confiesa cuando mata a las chicas. No, confiesa cuando mata a la madre.
cuando mata uno a los abuelos. Primero a los abuelos, llama a instancias a la de la mamá, madre. así, acusándose. Mamita, maté a mis abuelos. Sí. Sí. ¿Qué crees que hice, mami? O sea, una cosa por el estilo. Y dices, pues niño, acúsate y entrégate. Y la otra fue cuando se vuelve a acusar él directamente cuando mata a la madre. Exactamente. Entonces, es esta parte de principio y fin, de cierre. Cerró el ciclo. Exactamente. Pues bueno, después de un juicio que inició el 23 de octubre de 1973, es encontrado culpable de 8 cargos de homicidio y aunque el propio Ed Kemper, quien trata de suicidarse 2 veces durante el procedimiento penal, él pide la pena de muerte, como está abolida en California, el juez termina sentenciándolo a un confinamiento a cadena perpetua en el hospital de Vacaville para criminales dementes del estado de California. En donde se encuentra hasta la fecha. Exactamente, donde celebrará, como decíamos en un principio, su cumpleaños número 58 el próximo 18 de diciembre. Y pues Guadalupe, el tiempo se ha agotado y cerramos por el momento el expediente. Lamentablemente Kemper. Se ha vuelto a agotar. Exactamente, y pues les agradecemos por estar con nosotros. Y pues solamente una pregunta final. Señora, ¿está criando usted adecuadamente a sus hijos? Piénselo muy bien. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del crimen. Hasta la próxima. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.